grabar. Fenomenal. Muy bien. Vale, muy bien. Pues nada, como cada trimestre, Pablo del Barri nos va a analizar el entorno macroeconómico, indicadores y expectativas y nos explicará cómo estamos terminando el año, qué ha sucedido en este último trimestre y qué oportunidades de inversión podemos encontrar a través de fondos de inversión para el próximo año, así como las posibilidades que nos ofrecen las carteras modelo y los resultados obtenidos. Cuando quieras, Pablo. Muy bien, pues muchas gracias, Carla, una vez más por darme la oportunidad de compartir aquí con vosotros pues esta visión de los mercados y bueno, pues que al final interactuar unos y otros pues todos aprendemos. Y nada, pues una vez más aquí voy a exponer un poco cómo está la situación, cómo terminamos este año, que parece que se nos ha torcido que se nos ha torcido en las últimas semanas y ver qué perspectivas hay de cara a 2015 y dónde pueden estar las principales oportunidades y un poco cuáles son los indicadores que solemos utilizar pues para detectar los mayores potenciales, sobre todo a nivel regiones, que es donde más cómodos pues nos movemos y a nivel también clase de activo. Entonces, pues voy a poner aquí un esquema simplemente de lo que vamos a tratar, pues desde los principales riesgos que existen actualmente en los mercados y que también podemos seguir enfrentándonos de cara al año que viene y a partir de ahí pues el ir siguiendo una secuencia pues de radar de oportunidades, que es como lo he llamado, de oportunidades de inversión, en base a unos ratios que son muy importantes, pues desde el CAPE, que luego, para el que no lo conozca, pues es una maravilla de indicador, pues para saber qué países pues pueden estar más baratos y qué potencial tienen, y además con análisis y estudios históricos que los voy a mostrar y que son auténticas obras maestras y que nos sirve muy bien pues para calcular más o menos la rentabilidad media, que luego evidentemente cada año pues puede fluctuar, ¿no? Pero de cara a un inversor de largo plazo pues creo que le puede venir muy bien. Rentabilidad por dividendo, que yo creo que todos lo conocemos. Evolución de la divisa, que también es juega un papel muy importante a la hora de generar rendimientos de cara al año siguiente en el mercado bursátil y a su vez lo que hizo el Producto Interior Bruto este último año y lo que va a hacer el próximo año. Y son cuatro datos que son súper relevantes para saber qué mercados pueden hacerlo mejor de cara al año próximo. Y para complementar estos ratios, que son básicamente pura valoración, pues entraremos en las perspectivas macro con ayuda de unos determinados indicadores adelantados que nos van a ayudar a determinar efectivamente si el PIB previsto, ¿no?, del ratio anterior que mencionábamos, pues la horquilla para aproximarnos el máximo posible y para afinar más en ese primer punto de radar de oportunidades y de PIB previsto. Bueno, pues, ¿qué clase de indicadores se puede utilizar? Pues el PMI, el ZW de Alemania y también en Europa, los resultados empresariales y luego pues también una serie de datos de mercado pues como es la correlación entre los rendimientos bursátiles y los tipos de interés de la curva americana, también la propia curva pues cómo está, si está aplanada, si está más en diagonal, cuál es el estado de la curva de vencimientos de los bonos americanos y eso es determinante para saber si estamos próximos a una recesión o próximos a una crisis o si cuando veamos correcciones son simplemente pasajeras y limpias y ajustes de mercado. Y también un indicador muy interesante que no sé si alguno lo conoceréis, pero es el BCI, que lo publican en D-Short y es una maravilla de indicador que ha adelantado siempre todas las recesiones en Estados Unidos desde los años 60 y con un anticipo pues bastante interesante, en torno a las 10 semanas, lo cual creo que es lo justo para que uno pueda reestructurar sus carteras y que llegue a tiempo y que no, digamos que hablar mal y pronto, pues que no se coma pues una corrección más profunda de lo que se debe porque precisamente detectemos pues que se avecina una recesión. Y por último el indicador Fear and Greed de sentimiento, que sabéis que es por excelencia el que reúne los 7 indicadores de sentimiento más importantes. Me encanta seguirlo y siempre lo expongo aquí también. Y es un poco para más el corto plazo, para días, semanas. Apenas llega a meses este indicador, pero nos da una idea, pues para el que quiera hacer ajustes en su cartera de inversión, pues también nos puede ayudar, ¿no? Y luego, por último, pues terminaré con unas ideas de inversión. Voy a intentar ir súper rápido porque siempre al final me pillo los dedos con el tiempo. Pero bueno, vamos a empezar por los principales riesgos existentes, que hoy son estos, pero cuando terminábamos el año 2013, pues nadie se podía imaginar lo del ébola ni lo del petróleo. Es decir, que
los eventos que hoy podamos tratar, pues luego pueden no tener nada que ver con el año que viene, ¿no? Podemos mencionar China y a lo mejor luego con China no pasa nada, como lleva ocurriendo años, que todo el mundo está, que si China la desaceleración y demás, y luego realmente tampoco está pasando nada. A lo mejor llega y pasa justo el año que viene, tocaremos madera para que no sea así, pero bueno, riesgos que más se ven aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, pues el tema de Ucrania, de Rusia, y que ya lo estamos viendo cómo lo está pagando Rusia, pues, por todo el tema geopolítico y de sanciones y demás, a lo que se le ha sumado últimamente el petróleo. Y evidentemente pues es un tema que habrá que vigilar muy de cerca porque puede generar pues más riesgos y más problemas geopolíticos que, para que os hagáis una idea, nadie, ningún economista, ninguna casa de análisis suele introducir en sus estimaciones. Es decir, todo lo que ocurra que sean guerras, no hay un BlackRock, ni un Carmignac, ni un Fidelity, ni un Santander, ni una gran entidad que normalmente introduzca en sus modelos pues que pueda haber una guerra. Nadie lo establece, de manera que si ocurre, pues el impacto es tremendo. Entonces, los riesgos geopolíticos hay que monitorizarlos muy de cerca, pues por si acaso, o por lo menos evitar ciertos países que puedan estar calientes, pues por si acaso sucede algo más allá de lo que de hasta donde podemos ver, ¿no? El Estado Islámico, aunque realmente esto desde el punto de vista económico pues no está teniendo gran impacto. Tenemos también la situación en Grecia, que evidentemente pues es trascendental lo que está ocurriendo, y estas votaciones presidenciales para evitar pues precisamente las elecciones anticipadas en enero. Me vais a perdonar porque a lo mejor vengo un poco fuera en cuanto a lo que ha sucedido en las últimas 2 horas, que vengo de una reunión y no sé si ha habido alguna novedad en cuanto a Grecia o en cuanto a la Reserva Federal, que si no me equivoco habla más tarde, o el comunicado es a las 8, pero como he visto que sube el mercado americano no me da tiempo ni a ver qué ha pasado. España he visto cómo ha cerrado Europa, un poco mixto por así decirlo, pero Estados Unidos sube bastante, entonces no sé si se me ha escapado algo. Hoy era votación en Grecia y desde luego previsiblemente no iban a llegar a un acuerdo, luego hay una segunda oportunidad la semana que viene y la última y definitiva, que sí que se espera que lleguen a un acuerdo, es 29 de diciembre y hasta entonces pues volatilidad, ¿no? Bueno, pues Grecia en el ojo del huracán, pues para que siga dentro de la zona euro, que no haya riesgo de impago del rescate y que siga con las reformas estructurales. Tenemos también riesgos políticos en España, en Francia, en Alemania, Reino Unido, con todo el tema del populismo y del euroescepticismo en realidad. Caída del petróleo, pues evidentemente todo lo que se hablaba en las últimas semanas, a pesar de que hace un tiempo cuando empezó a caer el petróleo, pues hablábamos de que era una maravilla, hoy ya parece que hay miedo, parece que puede quebrar Venezuela, parece que Rusia está también al borde del precipicio y ha tenido que tomar medidas de subidas de tipos. Ayer veíamos del 10,5 al 17% para evitar fuga de capitales y evitar que se les dispare la inflación, y una dependencia tremenda a todos los productores de petróleo con respecto al crudo, ¿no? Y con respecto a lo que está pasando, que evidentemente les impacta en sus cuentas y tendrán que llevar a cabo ajustes y evidentemente ser más productivos, tener economías pues más abiertas que les permita ajustarse y que ocurra pues como ocurre en Estados Unidos, que al final ha sido como un nuevo actor, aunque ya estaba, pero ha incrementado muchísimo la producción en los últimos 4 o 5 años, mientras que los países de la OPEP la ha ido reduciendo paulatinamente y no han llevado a cabo ni los ajustes ni se han adaptado a esas nuevas técnicas de fracking, que es lo que ha hecho pues que haya más petróleo en el mercado y sin embargo la demanda pues no está siendo todo fuerte, sino más bien todo lo contrario, que ya desde el verano pues ha venido cayendo las estimaciones de demanda en 800.000 barriles diarios, y eso pues evidentemente pues produce que el precio pues vaya cayendo. Subida de tipos de interés en Estados Unidos, que también lo vamos a ver esta misma tarde y que en teoría yo pienso que va a haber un mensaje dovish, es decir, laxo, de que es probable que quiten esas dos palabras de mantener los tipos por un tiempo largo de tiempo, y que probablemente las cambien. Esto lo decía el Wall Street Journal y sí que deberían de introducir alguna frase nueva de cara a que son flexibles pues para si los datos no acompañan, para que los tipos de interés sigan bajos y no se suban a mediados del 2015, que es cuando todo el mercado está esperando. Pero con la caída de los precios de la energía y con una eurozona y una China que se desacelera y demás, pues yo creo que se lo van a pensar 2 veces, ¿no? Vamos a ir profundizando un poquito más en cada uno de estos, aunque voy a pasar rápido, ya casi lo he comentado lo que quería. Aquí tengo algunos indicadores que yo manejo y que lo tengo, de hecho, en mi blog, aunque he sacado todo de Google, de ciertas palabras, las búsquedas que hay, porque esto es muy ilustrativo, que cuando antes de que quebrara Lehman Brothers, pues por ejemplo la palabra default se empezaba a buscar cada vez más, de manera que me parece que es el indicador, la línea verde que veis ahora mismo en vuestras pantallas, es como el indicador más adelantado ante una posible quiebra o
una posible oleada de quiebras o una posible recesión. Como veis, está en mínimos de los últimos años, desde el 2004, así que en principio pues no temería nada, a pesar de que luego, como comentaremos, el segmento de high yield pues lleva sufriendo desde el verano hasta esta parte, pero en principio este indicador por lo menos muestra que puede ser algo transitorio y que de momento no hay señal de alarma. Con la palabra crisis lo mismo, aunque crisis reacciona más al compás de la propia crisis, de manera que sirve más como indicador de confirmación, pero como veis no hay crisis. La palabra bailout, que esto sucede ya un poquito después de la crisis, porque precisamente rescatar compañías que han podido quebrar o países que han podido quebrar, y hoy por hoy está en mínimos, por tanto no hay ningún riesgo en ese sentido. La palabra bubble, que significa burbuja, y que tampoco da muestras de que estemos en plena burbuja, como sí que estuvimos pues en torno al 2008, incluso en 2009, cuando ya había corregido bastante el mercado. Entonces, pues bueno, de momento estos indicadores pues estaría bastante tranquilo. Analizando un poco más en profundidad, precisamente, vamos a ver si no tengo aquí. Ah, aquí, claro, importante, que me he pasado al tema antes de pasar a uno por uno, pues también este mismo proceso de seguimiento de esas 4 palabras, pues también lo hago con típicos riesgos que hemos visto durante los últimos meses, durante este año. Ébola, veis cómo se disparó las búsquedas de ébola durante el mes de agosto y también durante este mes de octubre, sobre todo en octubre, que vimos la corrección más fuerte y fue cuando más nerviosos nos pusimos todos los inversores. La palabra guerra, que aparece ahí en rojo y que de momento pues tampoco ha repuntado demasiado y que de hecho viene cayendo desde el año 2004. La palabra Ucrania, que sigue buscándose, es verdad que ha disminuido el número de búsquedas con respecto a principios de año, lo cual significa que no se está excesivamente preocupado por lo que allí sucede, pese a que ahora es Rusia, la propia Rusia, la que ha copado la atracción del mercado, y Grecia en realidad está muy distorsionado por las búsquedas que se producen en verano por turismo, de manera que no deberíamos de fiarnos, aunque aún así están mínimos. O sea que tampoco Grecia parece que sea un problema muy importante para los que buscamos, que esto es a nivel mundial, para los que buscamos en Google pues estas palabras, y disaster, que no hay ningún desastre natural, terremoto, etcétera, que no ha habido ninguno y por tanto pues no hay un riesgo en ese sentido. Analizando punto por punto, pues como decía, el tema de Grecia, ya lo he explicado, hay 3 votaciones, hoy era una, y la definitiva y la que es probable que Grecia pues continúe con ese plan de rescate que se ha prorrogado pues apenas 2 meses, incluso se han matizado algunas posiciones pues para que no les resulte tan traumático y que puedan ganar algo de popularidad el PP-PSOE de turno de allí en Grecia, que como sabéis suma 153 escaños frente a los 300 del Parlamento. Y en esta votación presidencial lo que tienen que conseguir es al menos 200 para continuar con el plan de rescate bajo la troika, ¿vale? Claro, de 153 que suman el PP-PSOE de allí de turno hasta llegar a 200 es un margen tremendo, ¿no? Tienen que llegar a acuerdos con otros partidos, ya que está muy fragmentado el Parlamento, pero sí que se confía en que en la primera se necesitan 200, en la segunda también 200, pero en la tercera del 29 de diciembre solo se necesitan 180. Y ahí es donde sí que las probabilidades pues aumentan y el mercado confía, y aunque ha descontado cierto nerviosismo y han subido sus tipos de interés, hoy bajaban considerablemente. Aunque han subido los tipos de interés con respecto a hace una semana y media cuando anunciaban las elecciones presidenciales de manera anticipada, porque esto se preveía que sucediera en febrero, de manera que nos han amargado el fin de año, por decirlo claramente, pero puede ser que nos dejen un 2015 que, si todo va bien y si Grecia continúa con las reformas y demás, pues que no nos den sustos y que no haya ese riesgo que es el que puede aparecer a la primera plana de rotura del euro, ¿no? Si Grecia cambia de gobierno y pasa a ser un gobierno anti-euro, ¿no? Y anti cumplir con las reformas y con el plan de rescate y demás, pues cabe el riesgo de que finalmente se salga y de que eso además se contagie a otros países y que al final pues la zona euro deje de ser zona euro, deje de ser una zona económica, y pues ya sabemos por la historia en qué puede derivar todo eso, ¿no? Ya no solo en el terreno económico, sino en algo peor. Entonces, pues bueno, conviene que en Grecia, que tenemos la primera prueba de fuego, pues todo salga bien y que se nos presente un 2015 pues con bastante más digamos
Que se vislumbre bastante mejor el año 2015, porque si esto lo consiguen, no habría elecciones generales hasta dentro de 2 años, lo cual quiere decir que tendría mucho camino para crecer. El año que viene se estima que Grecia crezca un 2,5, este año ya va a crecer un 0,7, que se reduzca la tasa de paro y bueno, que las cosas pues vayan mejorando y que se vea que las recetas, a pesar del esfuerzo y que todos estamos hasta las narices, pues que al final pues tienen efecto y bueno, pues que se coge la senda adecuada, ¿no? Pues bueno, es muy importante lo que allí ocurra. Aquí, bueno, simplemente he puesto un par de imágenes de lo que sucedió cuando anunciaron las elecciones presidenciales eh, adelantadas, que como os digo es un acuerdo entre políticos, que aquí los ciudadanos no votan, sí que votarían si no llegaran a un acuerdo, ¿no? Y que hasta el 29 de diciembre tienen para conseguirlo y esas elecciones anticipadas se producirían en enero. Y como digo, pues el Podemos de allí griego pues tiene muchas posibilidades de ganar. Así que bueno, pues si llegan a un acuerdo, pues yo creo que sería lo mejor para los mercados y para nuestro bolsillo a primera vista. En cuanto al petróleo, pues qué comentar. Yo creo que si lo habéis seguido todos un poco, pues yo creo que esto es muy positivo para países dependientes, como pongo ejemplos concretos como España o Japón, que somos totalmente dependientes, que no producimos prácticamente nada de petróleo, incluso para la propia eurozona en su conjunto es muy positivo. Y sin embargo, lo que pasa es que lo que ha sucedido es que han caído tanto el petróleo que ya el riesgo ha pasado no solo de países que quizá nos importen poco, por así decirlo, como Irán, Venezuela, mm, ha pasado ya a un país potente como es Rusia y que ahí pues ya el riesgo sí que puede ser contagiarse más. Es verdad que la exposición de los bancos es muy reducida, es verdad que simplemente es contagio más de mercados y financiero que económico puro. Estados Unidos apenas tienen nada de comercio con Rusia, Europa sí y sobre todo Alemania, pero aún así también es residual, o sea, es importante, pero es una cosa que la economía, la zona euro, pues podría resistirlo. De hecho, llevamos un año que yo creo que mucha de la culpa de la desaceleración ha provenido de las sanciones entre unos y otros, entre la propia eurozona y Rusia. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos capacidad para aguantarlo, Rusia no tanta, y esperemos que ceda, pues no lo sé, esto ya es un tema político, de que ceda en el terreno y que deje de hostigar a Ucrania, o que llegue a acuerdos con los países productores de petróleo de la OPEP y que reduzcan la producción pues de cara a estabilizar los precios. Pues al final los mercados lo que producen es eso, toma de decisiones empresariales y políticas para que luego nos olvidemos al cabo de una serie de semanas y todo vuelva a la normalidad. Todo esto si no ocurre nada más grave, que es lo que le preocupa a los mercados y por eso estas reacciones, ¿no? El porqué de la caída del petróleo, simplemente dos datos: caída de la demanda en 800.000 barriles al día para 2015 desde junio, esas son las previsiones, han caído en 800.000 barriles, creo que al día son unos 85 millones, no sé la cifra exacta, pero bueno, que es caer casi 1 millón de barriles al día en cuanto a las estimaciones, quiere decir que la demanda está muy débil a nivel mundial. Y sin embargo, Estados Unidos ha aumentado 1,3 millones de barriles diarios o va a aumentar de cara al 2015. Ahí veis también unos gráficos a la derecha del Wall Street Journal. Precisamente la línea roja es la producción, cómo ha aumentado, entre comillas, porque realmente desde el 2012 ha venido cayendo, eso sin Estados Unidos, y sin embargo el mundo ha aumentado. ¿Por qué? Pues por Estados Unidos. En el gráfico intermedio veis cómo la producción de Estados Unidos pues ha pasado de unos 5 millones y algo a cerca de 10 millones de barriles diarios. Entonces, pues bueno, pues es un cambio bestial y no lo pueden aguantar países que veis aquí a la izquierda, como Irán, Venezuela, Nigeria, Irak, Libia, Rusia, Arabia Saudí, incluso Oman y Kuwait, que eran los que mejor aguantaban hasta niveles de precios de 70, 80 dólares, pues ya están sufriendo un montón si el petróleo sigue en 60 o por debajo. Así que, claro, ya la siguiente etapa es que sufran las propias compañías americanas y eso es lo que está descontando el mercado y que de hecho ahí pongo un titular de Bloomberg en el que el segmento de bonos basura pues es el que más está sufriendo, precisamente porque en Estados Unidos ha habido exactamente, o por lo menos esas son las cifras que yo he venido leyendo, las emisiones de high yield han provenido un tercio solo del sector de petróleo, ¿no? De todas estas compañías que han hecho producción a través de técnicas de fracking. Y entonces, pues bueno, pues es un tema importante, relevante y luego además vamos a profundizar más en este indicador en cuanto al segmento de high yield. Pero bueno, que es lo que más está preocupando a los mercados. Vamos a pasar al siguiente tema que precisamente hoy es protagonista y es el tema de la Reserva Federal.
Ya lo he comentado básicamente y esto es las dos palabras era tiempo considerable, que ahí menciona el Wall Street Journal en el último párrafo y que básicamente lo que tienen que hacer es quitar esas dos palabras, pero seguramente introduzcan algún nuevo apunte, señalen algo nuevo para dejar la puerta abierta a que puedan prolongar la decisión de subidas de tipos que previsiblemente es para el verano. Yo, si tuviera que hacer una apuesta ahora, yo creo que sería la vuelta del verano. Creo que es más sensato esperar a que la eurozona se reactive, a que el petróleo se estabilice, porque esto va a afectar sin duda las perspectivas de inflación y que van a estar muy por debajo del 2% que estima o que es el objetivo de la Fed, aunque no lo estima para el año que viene, sino que ni siquiera llegarán al 2%, pero esta caída de la energía, esta caída del petróleo del último mes o de los últimos 2 o 3 meses, ha sido tan acusada que al final pues tienen que cambiar las perspectivas y por tanto no tiene sentido que sin presiones inflacionistas pues vaya a haber subidas de tipos agresivas, ¿no? En todo caso, una política monetaria todavía muy laxa en Estados Unidos y veremos si más laxa aún en Europa, en la zona euro y en Japón, que es lo que todos estamos esperando, una nueva inyección de liquidez, aire nuevo para precisamente estimular pues, las inversiones, estimular la renta personal a través de revalorizaciones de activos y que eso también pues que llegue a la economía real, que se saneen los balances de los bancos, precisamente pues para que puedan prestar con más fluidez a la economía real y que al final haya una reactivación solvente de la economía. Eh, Radar de oportunidades aquí, pues nada más que mencionar los 4 indicadores que tengo puestos con un más. Aquí, no, aquí en el gráfico que es de fuente de Morningstar y de Credit Suisse, que esto lo enseño cada vez en los seminarios de Rankia, pero creo que es muy interesante, y repasar cómo está la rentabilidad por dividendo, que son las columnas ahí que veis rojas, y que como veis, cuanto más alta es la rentabilidad por dividendo, la rentabilidad del año siguiente está en máximos históricos. O sea, son estudios que ha hecho Credit Suisse desde el año 76 hasta el año 2013 y cuanto más alta está la rentabilidad por dividendo en un determinado país, luego al año siguiente suele hacerlo muy bien en bolsa. Por lo menos están entre los rendimientos históricos más altos. Lo mismo ocurre con la divisa, solo que en lugar de cuanto más alta, al revés, cuanto más cae. Así que muy atentos porque este año con un dólar muy fuerte hay muchos países interesantes porque sus divisas se han depreciado considerablemente y el año que viene es muy probable que sus bolsas lo hagan en los mejores términos históricos. En cuanto a PIB pasado y PIB futuro, aquí simplemente luego lo complementaré con gráficos y con previsiones de la OCDE. No son las mejores, porque las mejores son las de entidades financieras, pero es de las que más fácil es sacar la información y un poco para verlo, ¿no? Pero a ver qué PIBs, qué países vienen de abajo y empiezan a subir y a recuperar, y además qué PIBs se esperan que el año que viene vaya a crecer más que el año anterior. Porque cuanto más bajo es el PIB el año anterior, más altos son los rendimientos al año siguiente. Y si a eso se le complementa que además cuando el PIB al año siguiente es muy alto, también los rendimientos bursátiles suelen ser muy altos, como veis ahí en ese recuadro, en las líneas moradas y las líneas amarillas, pues evidentemente tenemos que ver a un país que su economía esté en V, por así decirlo. Bueno, pues esos serán los países más interesantes y donde tendremos los resultados más garantizados a la hora de invertir. Todo esto pues para tratar de sacar un rendimiento superior a la media. CAPE, bueno, no voy a explicarlo todo porque es un tocho tremendo, pero bueno, me quedo con la negrita simplemente para que sepáis lo que es el CAPE, es la relación entre el precio de mercado actual y la media de beneficios ajustados a la inflación de los últimos 10 años anteriores, ¿vale? Esto lo desarrolla Robert J. Shiller, que es premio Nobel y es un indicador súper famoso, y los estudios que vamos a ver ahora son desde el año 71, ¿vale? Para que nos hagamos una idea en qué márgenes se mueve el CAPE, cuál es este indicador, entre qué rango se mueve, entre 10 y 24. Es verdad que ha habido ocasiones, 4 para ser exactos, que se ha roto el rango por arriba y también otras 3 ocasiones que el rango se ha roto por abajo, es decir, por debajo de 10 y por encima de 24. Pero bueno, no vamos a entrar en profundidad en esto porque si no nos entretenemos demasiado. La cuestión está en que cuáles son los rendimientos medios que podemos conseguir a 15 años vista, y esto es un estudio buenísimo de esta empresa, Star Capital, que nos ha desarrollado concretamente el mercado americano desde los años, pues ya os digo, 1881, que aquí está en el cuadro puesto, hasta el 2013, o sea, tenemos un siglo y pico de historia, y en el mercado europeo tiene menos historia, pero tiene desde los años 70, lo cual pues también es bastante significativo. Entonces, aquí tenemos que
con CAPES por debajo de 16, 20, pues las rentabilidades pues, pueden estar en torno a doble dígito en todos los países en general. Si nos ceñimos al Standard Poor's, pues vemos que un CAPE por debajo de 8 te da rendimientos medios anuales de en torno al 10,1%, como veis en la última fila de todas. No en la última, que es todos los países, sino el Standard Poor's, que es la penúltima, 10,1. Si nos vamos a la columna de 8 a 12 de CAPE, pues tenemos una media del 10,2. Si nos vamos a un CAPE de entre 12 y 16, tenemos una media del 6,8. Si nos vamos a un CAPE de entre 16 y 20, tendríamos una media de retorno anual del 5,4. Y si tenemos un CAPE de entre 20 y 24, que es la franja en la que ahora mismo se encuentra Estados Unidos, si no me equivoco, ahora lo vamos a ver actualizado, no sé si es 24 o algo más, o 23, tendríamos retornos medios solo del 2%. Es decir, que Estados Unidos ahora mismo realmente ofrece muy poco potencial. Yo no me canso de decirlo, pero es verdad que es el mercado como más seguro. Cada vez que hay un susto es el que menos cae y luego es el que más rápido recupera. Pero lo cierto es que al final esto puede seguir durando un tiempo y podemos seguir teniendo rendimientos interesantes, pero habrá un momento en los próximos años que Estados Unidos pues caiga y que tenga que volver a niveles más atractivos para volver a tener retornos más atractivos. Entonces, lo mejor es ir estando alerta, ir estando preparados, porque es muy probable que, por lo menos en los próximos 15 años, a los precios de hoy, los rendimientos medios son de apenas el 2% y esto es un estudio de un siglo y pico, o sea que hay que atenderlo mucho. Vamos a ver aquí puesto por puntos, que es mucho más interesante, ¿no? O sea, es decir, CAPES por debajo de 20, pues tenemos rendimientos que los rendimientos, si nos situamos en un punto medio de toda esa nube de rendimientos, que son más de 4.000 muestras que tenemos de los diferentes países, pues podemos encontrarnos con rendimientos de en torno al 8%. O sea, si tenemos CAPES por debajo de 10, incluso a doble dígito. O sea, podríamos irnos a CAPES a rendimientos anuales por encima del 12. ¿Vale? Y si estamos entre 10 y 20, que sería una valoración normal, pues en torno al 8 o 10% de media. Y esto es lo que ha sucedido así toda la vida y todos los años. Si nos vamos a CAPES mucho más altos, pues como es Estados Unidos, mucho más exigente en cuanto a valoración, de 20 y algo, pues la rentabilidad se nos puede ir a una media en torno a un 2. Ahí tenéis la línea, la ecuación y bueno, pues es simplemente atenderla, pero estos son estudios maravillosos hechos y que para darle importancia a lo que os voy a mostrar ahora, que básicamente es la columna de la izquierda, en resumidas cuentas, cuáles son los países más atractivos por valoración. Claro, todos diréis, ostras, es que Grecia con todo lo que ha caído, Rusia con todo lo que ha caído, tiene unos CAPES espectaculares. Bueno, luego hay que ver otra serie de ratios porque Grecia luego sale muy mal parada. Rusia sigue saliendo atractiva porque también tiene un ratio de rentabilidad por dividendo que lo tengo en el recuadro de la derecha. O sea, el de la izquierda está ordenado por los menores CAPES, que serían los países más atractivos. Ahí veis España entre los 10 primeros, si no me equivoco. Tenemos, por ejemplo, Australia, Portugal, Italia, Brasil, Polonia, Irlanda, Noruega. Tenemos países muy interesantes, Turquía, Reino Unido, y ahí nos vamos a CAPES por encima de 12. Tenemos a España, que tiene ahora mismo 11,3. Es decir, que los rendimientos, pues lo normal es que los próximos 15 años España diera rendimientos en bolsa del entorno del 10, 9, 8%, una cosa así. Si nos vamos a la parte final de esa columna, pues los más caros tenemos a Dinamarca, a Estados Unidos, que me he equivocado, a la 23, está en 27,9, o sea, es muy, muy alto. O sea, realmente los rendimientos que se esperan para Estados Unidos son mínimos, incluso si sigue así, incluso negativos, a no ser que corrijan, ¿no? Esto lo he sacado de hace un par de días, ¿no? Bueno, algo de corrección sí que hemos tenido, pero en cualquier caso niveles demasiado exigentes. Japón está muy caro, que como hablamos tanto de Japón, Indonesia, tenemos Suiza también muy caro, México, India, es decir, que aquí tenemos una serie de países que son muchas veces, se habla mucho de ellos y resulta que desde el punto de vista de valoración pueden tirar unos años más, nadie puede asegurarlo, pero llegar a un punto en el que tengan que corregir y fuertemente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues simplemente tenerlo en el radar y cuáles son los más baratos. En cuanto a rentabilidad por dividendo, que como hemos dicho, cuanto más alta sea la rentabilidad por dividendo del último año, pues mejores rendimientos podemos tener el año que viene. También aparece Rusia. A mí me da miedo porque es todo un tema geopolítico y evidentemente yo trataría de evitar aquellos países que haya riesgos geopolíticos. A mí no me gusta meterme, prefiero buscar rendimientos en otros sitios aunque me lo pierda, pero prefiero evitarlo. Por ejemplo, tenemos un Noruega. Pues, oye, Noruega también depende mucho del petróleo, pero oye, es un país desarrollado y mucho más diversificado, ¿no? Por así decirlo. Tenemos Australia, tenemos España, con más de un 4% de rentabilidad por dividendo. Es decir, si el IBEX no sube nada, como ha pasado hasta hoy, que está en cero prácticamente, pues vamos a tener una rentabilidad a través de un fondo, a través de un ETF o de una cartera diversificada de acciones, que a través de solo el dividendo vamos a conseguir una rentabilidad del 4,3. Pues es muy interesante el tener ese colchón que tenerlo de un país que reparte mucho dividendo con respecto a
la valoración que hoy le está dando el mercado con los precios de cotización. Tenemos también Portugal, Brasil, también interesante, Polonia, China. Como veis, se repiten algunos en rentabilidad por dividendo y también en CAPE. Bueno, pues al final hay que seleccionar pues algunos de ellos, o por lo menos ir apuntando para ver cuáles son los que cumplen nuestros requisitos. CAPE bajo, rentabilidad por dividendo bajo. Y aquí tenéis algunos ejemplos de hasta dónde puede subir el DAX, etcétera, pues hasta el año 2028, pues incluso a 27.000 puntos, si siguiéramos pues estas estimaciones, lo normal, ¿no? Los puntos blancos que veis por debajo sería el peor movimiento que ha hecho el DAX en todo el periodo de estudio, como os digo, pues desde los años 70 más o menos que tiene este estudio. El Standard & Poor's, pues el potencial es menor, aunque aún así, pues a 15 años vista, pues lo podemos ver en 3.500 puntos, y estos pues, son estimaciones que evidentemente pues que luego puede salirse del rango, ¿no? Pero como veis el rango es bastante amplio, o sea que las correcciones pueden ser dentro de 3 años o lo que sea, pero a medio plazo, es decir, a 15 años vista, sí que es muy probable que nos encontremos en esos niveles de índice. Vámonos a pasar a las divisas rápidamente. Y aquí pues mencionar algunas, como al final todas las divisas las he comparado con el dólar, que es la divisa por excelencia, pues hay muchos países que a mí personalmente me gustan o que por lo menos podemos tener en el radar y de los cuales pues son invertibles, por así decirlo, porque ya os digo, yo hay otros bueno, que aquí he mencionado algunos que no son de mis favoritos. Rusia, por ejemplo, pues como digo, no termina de convencerme a pesar de que está baratísimo y de que me lo puedo perder. Pero tenemos Indonesia, tenemos México, Brasil, es decir, para seleccionar algunos emergentes con más riesgo, con menos riesgo, ya sabéis que algunos, pues Indonesia, el CAP era muy alto, México también era demasiado alto y Brasil, sin embargo, estaba barato en CAPE y barato en rentabilidad por dividendo. Bueno, pues a lo mejor Brasil pues, puede ser más interesante, a pesar de que en lo económico, como luego veremos, pues tiene peores perspectivas Brasil que México, por ejemplo. Pero bueno, centrándome en los países que sí que más me gusta, Canadá, Reino Unido, tenemos Suiza, tenemos Suecia, tenemos Noruega, tenemos la propia zona euro, tenemos Australia, tenemos Japón y tenemos Turquía, que sus monedas han sufrido bastante durante este año con respecto al dólar. De manera que son mercados muy interesantes donde sí que podemos comprar o ver qué fondos invierten más en estos mercados, en estos países, en estas regiones, o a través de ETFs directamente. O a través de valores, ¿no? Pero bueno, con eso todos tenemos menos capacidad a la hora de diversificar. Yo me centro más en fondos, sobre todo por el tema fiscal, y ETFs, pues para cuando no lo tengo claro a través de un fondo. Por último, PIB pasado y PIB previsto. Bueno, pues, ¿cuáles son los que están viniendo más bien en recuperación en V? Bueno, pues aquí tenéis el recuadro de la izquierda, ¿vale? Todo lo demás es tasa de desempleo, balance fiscal e inflación general. O sea que nos quedamos con la izquierda del PIB y como veis la franja morada son estimaciones, que como os digo las de la OCDE no son las mejores, son las que más lentas se actualizan y siempre mejores son las de las propias entidades financieras. Pero bueno, nos sirve como orientación. Aquí, ¿cuál destacaría? Italia. Italia viene de abajo y va hacia arriba. Bueno, tenemos una recuperación en V que puede ser interesante, además de que es un mercado también pues atractivo desde el punto de vista de valoración. Sin embargo, Rusia va peor, Australia pues sigue creciendo bastante, pero de una manera más estable, o sea que en este sentido no nos aportaría. Nos pasamos a otra comparativa, Brasil, España y Noruega. Pues aquí tenemos con España otro ejemplo. 2014 ha sido un año en el que ya se ha consolidado o que se ha dado la vuelta y la recuperación se ha hecho verdadera, por así decirlo. El año que viene se va a acelerar esa recuperación. Bueno, pues un ejemplo más de que gana puntos. También por CAPE y por rentabilidad por dividendo estábamos muy bien posicionados. Pero bueno, pues España un país interesante. Brasil aquí va más bien... Ha caído este año 2014 y las previsiones para el año que viene son mejores, pero son las de la OCDE. La mayoría de países lo señalan como que va peor, o sea que sería muy cauto con Brasil, aunque por valoración está muy atractivo. Bueno, pues darle una pequeña ponderación en nuestra cartera, pues no pasaría nada, ¿no? O sea, podemos tenerlo en el radar. Noruega, pues un poco estable, es un poco caso como Australia, no tan claro, ¿no? Aquí tampoco aparecen demasiado claros Turquía, Reino Unido o Corea, o sea, no hay una recuperación en V clara. Y por último, aquí aparecen los de mayor CAPE, que antes lo hemos mencionado, Estados Unidos, Indonesia y Japón. ¿Qué pasa con estos? Indonesia, pues prácticamente estable, aunque a crecimientos bastante altos. Japón, pues pudiera haber recuperación en V, pero este año ha sido una decepción, el Abenomics, y vamos a ver el año que viene. Pero desde luego que por este lado algo nos aporta Japón, pero como está tan caro, pues bueno, pues tampoco podemos esperar excesivamente gran cosa de Japón, aunque no está mal, ¿no? Con todas las medidas de estímulo y demás, parece difícil que su mercado vaya a sufrir el año que viene. Y Estados Unidos, que podría acelerarse el crecimiento, pero que viene ya de crecimientos bastante fuertes y encima con valoraciones muy exigentes, pues no parece que sea un mercado para sobreponderar.
Vamos a ver, para complementar estas estimaciones de PIB y complementar esos ratios de valoración que ya hemos señalado a algunos países interesantes, pues vamos a ver algunos indicadores adelantados. Este no es indicador adelantado, pero a mí me gusta decirlo porque siempre hablamos de la tasa de paro, del número de empleos creados y demás, pero nunca lo vemos con una perspectiva de cuánta gente hay trabajando en las distintas regiones. Arriba a la izquierda tenéis Japón. ¿Por qué Japón a partir de los años 90 tuvo una burbuja bursátil y ha estado estancado y enfangado en la deflación? Bueno, por supuesto porque su población no ha crecido, pero ¿eso qué ha provocado? Pues que tampoco haya más gente trabajando. Fijaos, las décadas anteriores, desde los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón no ha hecho nada más que crecer en términos de población y, por supuesto, en términos de gente trabajando. En el momento en que se estanca, mala cosa. Lleva un tiempo, lleva más de un año ya, en el que la tendencia parece haberse recuperado, lo cual es muy positivo y hay que destacar. O sea, que esto es algo que, si consigue generar suficiente atractivo para que la gente o bien tenga más hijos o que haya inmigrantes que vayan a trabajar a Japón, pues puede hacerse la economía más dinámica. Para ello, pues estas reformas y este Abenomics famoso, pues deben de ir funcionando, ¿no? Yo creo, soy de la opinión que al final terminarán funcionando, pero fundamentalmente tienen el desequilibrio en la parte fiscal y en la parte de la deuda, que no puede ser que tengan déficits públicos tan altos y una deuda de más del 200%. Pues eso te limita mucho las posibilidades de crecimiento en un país porque no puedes utilizar los estímulos fiscales porque ya no da más de sí. Estados Unidos, como vemos, es el ejemplo número uno, bueno, junto con China, aunque se va suavizando abajo a la derecha China, pero Estados Unidos es el país que desde la Segunda Guerra Mundial no ha dejado de crecer en términos de población, en términos de empleados, de personas empleadas, como veis hay más de 140 millones, yo creo que ya debe estar en torno a los 150, y sin parar de crecer. Pues cayó evidentemente con la crisis del 2008, pero ya vemos que está superando máximos de nuevo. Y la zona euro no, la zona euro le queda. Es verdad que se ha recuperado, lo cual también yo lo valoro muy positivamente, pero todavía le queda para superar los 150 millones también de personas empleadas en toda la zona euro. Así que, pues bueno, son macro tendencias. Vámonos con las más tendencias a más corto plazo. Hablamos de meses. Aquí tenemos los PMI manufactureros, que los tenemos bastante actualizados, sobre todo en el caso de Alemania, que lo veis en naranja, la zona euro y Francia, que han salido positivos, exceptuando Francia, que ha ido a peor, que está en 47,9. Ha sorprendido a Alemania al alza, que sale de los 49,50 del mes de noviembre a 51,20 en diciembre, y también la zona euro, que se acelera un pelín de 50,10 a 50,8. Lo más importante, que estén por encima de 50. Si además crecen, que son los que veis coloreados en verde, mejor. Si decrecen, que son los que veis en rojo con respecto al mes anterior, pues es que decrecen, ¿vale? Pero lo más importante es que ahí veis que la mayoría de países está por encima de 50, lo cual significa que hay expansión de la actividad. Incluso un poquito por debajo de 50 significa que se contrae el sector industrial, pero no tiene por qué contraerse el PIB. Cada país tiene su umbral, ¿no? Y hay países que con un 48 ya entran en recesión, y hay países que hasta que no llegan a 43, pues el país no entra en recesión, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo más importante es que durante varios meses consecutivos se consigan niveles por encima de 50. Y eso nos adelanta que para los próximos 6 meses los PIBs van a crecer. Cuanto más altos, como estamos en la parte de arriba, aunque Emiratos Árabes o Arabia Saudí, pues son países frontera que tampoco miramos demasiado, y de hecho están desactualizados los datos con respecto a octubre, pero tenemos pues países como Irlanda, Canadá, los propios Estados Unidos, España, que estamos ahí estamos en la zona de cabeza, ¿no? Tenemos Holanda, tenemos México, Reino Unido, la propia India, ¿no? Pues son países que vamos a crecer pues a ritmos muy interesantes. O sea, 54,70 en España, pues es que apunta a que los próximos meses el PIB probablemente crecería más de un 2%. O sea que incluso las previsiones de prácticamente todos los organismos que apuntan a esa cifra podrían quedarse cortas. Ya veremos si se mantiene, ¿no? Pero lo más importante es que esté por encima de 50, y cuanto más alto mejor. Más actividad de la mano del sector industrial, más empleo, más de todo en general, más actividad y al final más PIB. Así que bueno, pues yo el balance que tengo aquí es positivo y que la zona euro se recupere. Ya veremos el dato definitivo, porque este es el provisional que se suele conocer a mediados de diciembre, y conoceremos el definitivo siempre a principios, la primera semana del mes de enero, ¿vale? Del mes siguiente. Tenemos también el ZEW, que es un indicador pues tan similar al del PMI. En este caso, pues las encuestas se realizan más a inversores,
y son al final indicadores de sentimiento. El otro es más a empresas y a altos ejecutivos de cara a que tú ves la actividad industrial, sobre todo, cómo está, ¿no? En este caso es más inversores, un montón de encuestados y se hace también en Alemania, fundamentalmente es el que más se conoce, pero también en la zona euro, en Francia, en Italia y en Reino Unido. Todos en general mejoraron con respecto al mes de octubre, mejoraron en noviembre. Sin embargo, hemos tenido ya el avance en diciembre en la zona euro que, bueno, no el avance, este es el definitivo, en la zona euro ha empeorado de 11 a 10, tampoco es mucho, pero lo más importante de este indicador es que esté en positivo. Igual que el otro, lo importante es que estuviera por encima de 50, en este el umbral es por encima de 0, es positivo y es que hay interés en estas regiones para invertir y de manera que aquí el único que vemos en negativo es Francia. Así que bueno, vamos a ver si ya cuando se publique el dato definitivo pues consigue superarlo, o Italia, que como veis, o como sabéis, pues están en plena reforma, ¿no? Así que bueno, pues aquí y del que más ha mejorado, por supuesto, Alemania, y esto es pues muy positivo y generalmente hay una correlación tanto en los PMIs con los ZEW, con la bolsa, pues casi de 1, entonces con respecto a la bolsa me refiero. Así que bueno, pues muy importante seguirlos porque cada vez que se publica, pues ese mes es muy difícil que subiendo un PMI o subiendo un ZEW, pues es muy difícil que la bolsa caiga. Y si encima está o sea, si está por encima de 50 y sube, es que es muy improbable que la bolsa pueda caer. Entonces, pues bueno, son datos que hay que seguir y cuando se publican, luego a lo mejor pasados 2 o 3 días de repente se olvida, pero hay que tenerlos en la cabeza porque son oportunidades. O sea, para mi gusto, estos datos que han salido y con las correcciones que hemos visto recientemente son oportunidades de compra. O sea, es algo histórico, o sea, es muy raro, muy pocas ocasiones se salen de lo normal. Entonces, lo más probable es que la bolsa vaya con esos indicadores que van al alza. Aquí también tenéis una foto de cómo están los resultados en el cuadrante inferior derecho. En Europa, como veis, un desfase va muy por detrás de los de Estados Unidos, pero lo más importante de todo es precisamente otra vez los PMIs. ¿Por qué son tan importantes los PMIs? Ahí, en el cuadrante superior derecho, vemos la línea verde, que son los PMIs adelantados 12 meses. Es decir, es como si la línea se hubiera adelantado 12 meses con respecto a al crecimiento de los beneficios. ¿Qué pasa? Que como hay una correlación tan alta entre el crecimiento de los beneficios empresariales y los PMIs adelantados 12 meses, y como los PMIs han ido muy bien durante los últimos meses, es verdad que se han desacelerado en los últimos meses, pero aún así siguen por encima de 50. Y ahora estamos viendo pequeños repuntes en los últimos que hemos visto publicados, pues lo normal es que los beneficios empresariales se aceleren, que en Europa han estado en el entorno de crecimiento un 6-7% en el último trimestre, en términos interanuales, y es muy probable pues, que se aceleren un poquito más a rozar ese doble dígito y que se aproximen más a los rendimientos de Estados Unidos, que sí que se han visto más próximos al doble dígito. Bueno, pues esto es un poco la idea y también el por qué seguimos unos indicadores y por qué seguimos los resultados empresariales, porque al final la bolsa hace lo que hagan los resultados empresariales. O sea, que eso que no se nos olvide. Si suben, al final la bolsa va a terminar subiendo. Entonces, que se aceleren los PMIs viene muy bien porque nos anticipan que los resultados empresariales van a subir. Otro tema, correlación semanal entre rendimientos bursátiles y movimientos de los tipos de interés, que esta diapositiva también la pongo siempre de JP Morgan, muy interesante. Mientras los tipos de interés en Estados Unidos, y me refiero con los tipos al bono a 10 años, que es el bono por excelencia, mientras esté por debajo del 4,5, lo normal es que haya una correlación muy alta entre si suben los tipos, también sube la bolsa. Luego no debemos de preocuparnos, pese a que venga una etapa de subidas de tipos, porque es que no queda otro remedio, siempre y cuando la recuperación llegue de una vez, pues a medida que vayan subiendo los tipos, todavía tenemos una serie de años, porque entiendo que no vamos a subir al 4,5 desde el 2% que está rondando hoy, o 2 con algo, o 2 con muy poquito, no vamos a subir al 4,5 en 2 años, o es muy difícil, ¿no? El año pasado tuvimos un amago y subía al 3%, pero durante todo este año ha ido declinando, ¿no? O sea que realmente no tiene mucho sentido que vaya a haber una subida muy grave hasta el 4,5. Bueno, pues aún habiendo subido hasta el 4,5, la correlación es tan alta en términos semanales de rentabilidad que si suben los tipos, sube también la bolsa, que no deberíamos de preocuparnos. Nos empezamos a preocupar después, porque como veis en esa franja, a partir del 4,5, la correlación es negativa. ¿Y qué significa? Que si siguen subiendo los tipos, vamos a ver descensos en las bolsas. Así que, como para todavía esto queda mucho, pues realmente a mí me cuesta ver que cualquier corrección que se produzca vaya a ir más allá. ¿Vale? Esto desde el punto de vista de muy largo plazo, o sea, estamos hablando, casi todo el rato os estoy hablando de meses, de 6 meses, incluso de años, ¿vale? Ya el más estricto corto plazo lo veremos luego con el Fear and Greed.
Más sobre la curva, que este también la pongo mucho. Cuadrante superior izquierdo es como estamos en la actualidad. La curva de bonos americana la tenéis a la izquierda arriba del todo, el 3 meses, el 2 años, 5 años, 7 años, 10 años, 20 años y 30 años. Y como veis que ha ido descendiendo en las últimas semanas, se ha ido aplanando un poquito, pero aún así sigue siendo una curva atractiva y sana. Como veis, también lo era la curva de arriba a la derecha, el cuadrante superior derecho. Esta curva pues también descendió como ha ocurrido ahora, es verdad que ahora ha descendido aún más, pero también descendió y siguió siendo muy atractiva. O sea, muy atractiva me refiero a que no esté plana como vemos en las dos de abajo. ¿Por qué? Bueno, pues el ejemplo que os pongo ahí es la corrección de agosto del 2011, que fue muy dura, fue de un 20% en la bolsa americana, pero es que la recuperación fue bestial. En apenas 4 o 5 meses, 6 meses no llega, ya estábamos por encima otra vez, ya estaba el Standard & Poor's recuperando niveles máximos. Pues bueno, todo esto pues es que la curva nos lo adelanta. ¿Qué pasa cuando la curva se empieza a aplanar mucho más? Vamos, no tiene, como veis, no tiene nada que ver cómo está hoy, la de arriba a la izquierda, con cómo estuvo, por ejemplo, justamente cuando ya estaba pinchando la burbuja.com o justamente cuando ya estaba pinchando la burbuja subprime, como veis abajo a la derecha, y la burbuja.com abajo a la izquierda. Bueno, pues ahí veis una curva totalmente plana, incluso invertida en algunos momentos, y luego pasa a caerse, ¿no? O sea, si nos fuéramos a la parte de abajo, a los mínimos, se posicionan exactamente pues como están ahora, es decir, ascendente, que tiene todo el sentido del mundo. Tiene sentido financiarse más barato a corto plazo que a largo plazo. Cuando tú te financias más caro a corto plazo, es porque el riesgo que está asumiendo, que está pensando que hay el mercado, es tan a corto plazo que no hay visibilidad. O sea, que es que pagas, o sea, a los estados les cuesta más financiarse a corto plazo que a largo plazo y eso no tiene sentido financiero. Habrá más riesgo cuanto más años queden para el vencimiento. No sabes qué va a pasar dentro de 30 o 20 años. Por lo tanto, cuando estas cosas suceden, esas disrupciones suceden y la financiación es más cara a corto plazo que a largo plazo, es que algo va mal. Y esto es un indicador adelantado extraordinario para, ya os digo, para el largo plazo. De manera que yo hoy es otro razonamiento por el cual no estoy preocupado. Y este indicador que reúne algunas de las cosas que he mencionado, por ejemplo, punto 1, el bono a 10 años. Estoy hablando del BCI de la página de D-Short, aunque aquí no sé si lo he puesto la página, no he puesto la fuente, aunque aparece ahí, y marketsignals.com, que es colaborador de la página de D-Short, que es una maravilla de página también. Bueno, pues este indicador reúne, bueno, pues tiene en cuenta el bono con vencimiento a 10 años, el bono con vencimiento a 3 meses, el Standard & Poor's, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, la media de las últimas semanas, el total de empleados, que antes lo mencioné y que lo señala también, también las ventas de viviendas nuevas y también las ventas de viviendas por vender en términos mensuales. Bueno, pues estos 7 indicadores hace un batiburrillo, la fórmula que sea, que esto es algo que lo explican en detalle y demás para el que le quiera profundizar, y tenemos la línea roja de abajo del todo, ¿vale? Ahí tenéis el indicador azul que está en torno a 17, a ver cómo está, en 18.2 para ser exactos. La última publicación fue del 18 de septiembre, o sea, es muy reciente y no ha cambiado prácticamente. Vale, ¿qué significa que esté en estos niveles? Bueno, pues mientras no esté por debajo de cero, significa que la recesión no va a llegar en Estados Unidos. O sea, hoy por hoy la recesión no se va a producir. ¿Qué ha pasado en otros momentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 momentos exactamente desde el año 67, cuando ha caído por debajo de cero, que la recesión se ha producido. Y se ha producido con un adelanto, como veis ahí de media, pues empezando por el de los años 60, 13 semanas de antelación, 12 semanas de antelación, 12, 5 semanas de antelación, 14, 12 y 9. O sea, es decir, es un indicador para mí ideal para saber si se va a producir la recesión, que oye, que te puede haber pillado algo la caída del mercado, bueno, pues sí, pero conviene salirse porque cuando hay recesión es que el mercado todavía cae más y durante más tiempo. Y luego este indicador además que se da la vuelta súper rápido, que eso es lo mejor, y al momento en el que se da la vuelta, también se da la vuelta al mercado. Entonces, pues bueno, nos hace meternos dentro a tiempo, ¿vale? Entonces, me parece muy interesante también aquí el mostrarlo. Y por último, en cuanto a los indicadores adelantados, el de más corto plazo, pues tenéis el Fear and Greed, que sabéis que reúne 7 indicadores, el de volatilidad con el VIX, el de Put and Call Options, el Stock Price Strength, el Breadth, el Safe Haven Demand, el Market Momentum y el Junk Bond Demand. Aquí destaco nada más que 3, el Put and Call, porque creo que está en niveles máximos con respecto al último año y pico, los últimos 2 años, y esto significa que tiene que haber un rebote en bolsa ya. También es verdad que es que hace apenas 6-7 sesiones
cuando ha empezado la corrección en Estados Unidos a agudizarse, estaba en niveles mínimos y eso adelantaba una corrección inmediata. O sea que es un indicador realmente para el más estricto corto plazo muy bueno. Hay veces que se tira más estable y que las señales son menos claras, pero las últimas están siendo clarísimas. Así que ahora, pues desde luego para el más estricto corto plazo, pues parece que puede haber rebote. En cuanto al Safe Haven Demand, a mí me gusta seguirlo porque significa que las últimas 20 sesiones ahora mismo han entrado en terreno negativo y eso supone que los rendimientos de la bolsa han sido muy inferiores, o muy inferiores en el término porcentual, pues aquí pone el 3,55, aunque esto es actualizado de ayer, el 3,55 menos que los bonos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que como los bonos son más seguros y la bolsa es más arriesgada y a largo plazo da más rendimientos, lo normal es que este indicador siempre esté un pelín en positivo, ¿vale? Todo lo que sea entrar en negativo es oportunidad para comprar bolsa y vender bonos, ¿vale? Entonces, este es un sistema que nos puede ayudar a rebalancear nuestra cartera y posicionarla con más riesgo, con más renta variable y menos defensiva, menos renta fija, ¿vale? Y por último, el que más me preocupa, porque hasta ahora pues casi todos he comentado bueno, salvo los riesgos, aquí tenéis una traducción completamente clara de lo que está sucediendo en el petróleo en el mercado de high yield, ¿vale? Y de bonos basura. ¿Qué está pasando? Aquí hay un ratio que mide la rentabilidad o el spread entre la rentabilidad de los bonos basura y el investment grade, es decir, la renta fija pues más segura, ¿no? Ya sabéis que dentro de cada categoría, o sea, dentro de cada segmento hay un montón de categorías, no todo es súper bono basura y hay bonos basura que son casi investment grade y al revés. Pero bueno, lo que vengo a decir con esto, ha repuntado muchísimo, sobre todo desde el verano. Con la caída del petróleo hemos visto un repunte y sobre todo en el último mes y medio, un repunte y una ampliación de este spread que me preocupa. Preocupa porque esto delata que hay riesgo en el mercado y que las cosas pueden ser más graves de lo que uno pueda estar pensando, ¿no? Este indicador, aunque no lo veis, el histórico de los últimos 5 años no ha hecho nada más que disminuir y reducirse. Y este repunte, a pesar de este repunte, todavía estamos a niveles muy lejos de lo que llegó a estar en el año 2000, 2009, que desde ahí es cuando ha venido cayendo. Pero no quita para que sea un síntoma de riesgo y de que hay que vigilarlo. Es un mercado, como os decía antes, que un tercio de las emisiones de bonos de los últimos años ha venido del sector de petróleo y es el más penalizado en el último mes y medio. Es algo evidente, ¿no? Bueno, vamos a ver si las compañías tienen músculo, si no hay mucho default y si no se extiende, ¿no? Mientras el petróleo no caiga más de aquí, si hay algún tipo de acuerdo, si son capaces de reestructurarse, de parar proyectos y que no lleguen a quebrar, y si el mercado del petróleo se estabiliza, bueno, pues las cosas volverán a la calma, ¿no? Pero desde luego hay que monitorizarlo. A mí no me adelanta nada este indicador, pero sí que me dice que puede haber nervios. En cuanto, claro, lo más importante, el indicador en su conjunto, pues lo tenemos en zona de 20-25, que es miedo extremo. Solamente hay ocasiones puntuales en las que pierde ese nivel. En 2012 tuvimos una, en 2013 pues, lo rozamos en 2 ocasiones, y en 2014 lo hemos tenido en 3 ocasiones. Y todas, después de eso, ha habido un rebote monumental. Bueno, estamos en zona de máximos, pero ya habéis visto que hay un montón de indicadores que para los próximos meses y para los próximos años pues no nos delatan que vaya a haber grandes preocupaciones, ni recesión, ni que la actividad vaya a caer. Sí que vemos valoraciones muy exigentes en Estados Unidos, pero este indicador, por lo menos a corto plazo, pues nos está mostrando al menos un rebotillo. Y como ya es muy tarde, las ideas de inversión me voy a centrar en las últimas nuestras, pero quería mencionar algo de Carmiñá, que algunos países que seleccionaba, de Fidelity, la renta fija, de Invesco también, que hablaba y tal. Todos en términos generales son muy prudentes en cuanto a las subidas de tipos en Estados Unidos y muy prudentes a la hora de seleccionar mercados emergentes. Todos piensan que la eurozona y que el Banco Central Europeo, pues en general, quien más, quien menos, pues piensa que va a haber algún tipo de QE. Unos dicen que son bonos soberanos, otros que bonos soberanos y corporativos, otros que bonos soberanos no, pero que corporativos sí. El caso es que tiene que expandir el balance el Banco Central Europeo de alguna manera porque se ha comprometido a hacerlo y todo eso pues hará estimular la eurozona. Que es, salvo con alguna excepción, es en general la principal apuesta, ¿no? Casi todos, pues como os digo, por valoración, no es que den menos peso en las carteras a Estados Unidos que en Europa, porque Estados Unidos en todos los índices suele pesar más que, bueno, suele no, pesa siempre más que Europa,
pero sí que se le reduce algo el peso a Estados Unidos y se le incrementa algo más a Europa. Esa es la idea con la que me gustaría que os quedarais de cara a construir vuestras carteras. Y por mencionar algo de nuestra casa, de Antbank, en cuanto a renta fija, pues algo curioso, que estamos un poco frente a la mayoría de mercados. Nos gusta la renta fija en emergentes y curiosamente no tanto la deuda periférica. ¿Vale? O sea que quizá esto choca con una mayoría de mercado que ve la deuda periférica como todavía que hay recorrido y que hay atractivo, ¿no? Sin embargo, pues por ejemplo, sigue confiando en deuda pues de países core como Estados Unidos, por la razón que vengo diciendo, que no piensa que vaya a haber, nuestro estratega jefe y el equipo de análisis no piensa que vaya a haber una subida de tipos agresiva en Estados Unidos, sino más bien todo lo contrario, que se vaya complaciendo al mercado y que se vayan posponiendo, que sean mucho más lentas de lo que se pudiera esperar, y por tanto eso va a hacer que realmente la inversión en bonos pues siga siendo atractivo en países como Estados Unidos o Alemania, pese a que los tipos están bajo mínimos y las rentabilidades que nos podemos esperar son muy bajas. Pero bueno, que sigue siendo seguro invertir en este tipo de instrumentos. Y una de las principales apuestas en materia de renta variable pues sigue siendo España. Y bueno, pues simplemente destacar eso. También México o China pues son otro de los mercados que más señalamos. Y en materias primas, pues prudencia. O sea, prudencia es que a pesar de toda la caída, dices, y ahora va a subir, pues no se sabe muy bien si la subida puede ser sostenida. O sea, hay ahora mismo muchos riesgos y geopolíticos que pueden jugarnos una mala pasada. Así que hay que monitorizarlo para que fundamentalmente no toque y no se traslade esto a la economía real como un riesgo, sino más bien lo contrario, aprovechar que las gasolinas nos salen más baratas, un trasvase de riqueza de los países emergentes y productores de petróleo hacia los más dependientes. Y en este sentido, pues la eurozona y España en concreto pues son ejemplos claros. Además, España por valoración, como hemos visto, pues, no sé, igual me he pasado de optimista, pero sería una de las ideas. Y por fondos, pues bueno, perfil conservador, pues un Carmignac Securité, un BlackRock, Eurosort Duration. Para un perfil más moderado, el Amundi International SICAV, el famoso First Eagle, o el M&G Optimal Income, como va a faltar, ¿no? Para un perfil más equilibrado, pues tenemos aquí el AXA Short Duration de High Yield, que nos aporta un poquito más de rentabilidad, pero como es de vencimientos de corto plazo, pues reducimos riesgo. O el AXA, que está más metido en mercados emergentes de deuda emergente. Y para un perfil arriesgado, pues tenemos un Invesco Pan European Fund, que es muy bueno, o un BlackRock Global Small Cap para un perfil pues todavía más agresivo. Y luego pues se menciona ahí los ETFs, las carteras modelos que tenemos, aunque por supuesto ahí tenéis una cartera modelo pues que podéis valorar y podéis introducir en vuestra cartera. Y luego los más negociados dentro de, iba a decir Inversis por ese color, pero bueno, ya somos Antbank. Pero en cualquier caso, pues ahí tenéis unos ETFs muy interesantes. Pues desde el ETF del IBEX 35 doble, que es el más negociado. Tenemos el ETF inverso del IBEX 35 para el que apueste a la baja, que me cuesta pensarlo. Y tenemos el ETF normal del IBEX 35. Tenemos ahí, pues por ejemplo, el que apuesta por el VIX y a la baja del VIX para la volatilidad. Tenemos también para apostar por el petróleo. Tenemos también pues simplemente pues el Europe 600 Europa para tener exposición a renta variable europea, como hemos mencionado. Así que bueno, pues ahí tenéis unas cuantas ideas y ya termino. Y si tenéis cualquier pregunta, pues encantado de responderos y muchas gracias por haber atendido. Perfecto, Pablo, a ver si se animan a preguntar algo. Mira, tenemos Venga. por ahora aquí José Luis, nos pregunta, vistas todas estas valoraciones de situación de indicadores, situación de los países, etcétera, ¿qué mercados se consideran adecuados a medio y largo plazo en fondos de inversión? Bueno, pues un poco lo que he mencionado yo. Luego ya, o sea, el tema de España, pese a que a los propios españoles nos cuesta verlo, y hoy salió una encuesta pésima, ¿no? Que el 97% creo que piensa que la situación económica no ha mejorado. Pese a eso, España es uno de los mercados por valoración más barato y además que las perspectivas de crecimiento son buenas. Vamos a ver, si el tema del petróleo, Rusia, o sea, hay un riesgo geopolítico, se nos cruza por el camino y nos lo tira todo por los suelos, pues es una rabia, pero va a tirar todo lo demás también. Grecia, que se complica el tema en Grecia, bueno, pues, pero hoy por hoy, pensando que las cosas van a salir razonablemente bien y que pese a los esfuerzos y todo lo que nos está costando recuperarnos, pues es que es en estas ocasiones cuando ya
Claro, si está todo el pescado vendido, como sucede en Estados Unidos, por valoraciones, en algún momento te puedes pillar los dedos, porque ya estará muy alto. Si nos esperamos a que España y a que la zona euro se recupere al 80 o al 90%, pues ya las valoraciones y el potencial va a ser muy reducido. Entonces hay que asumir riesgos y los riesgos que hay que asumir es apostar un poquito más por la eurozona. Particularmente yo me siento cómodo con España, que es un híbrido entre un desarrollado en condiciones y emergente por el peso del LATAM y además porque las perspectivas son muy buenas y por valoración. Reducir peso en mercados como Estados Unidos. Japón no lo veo claro. Japón, por ejemplo, nosotros, el estratega jefe no lo ve claro. Por valoración no me salen las cuentas. Hay otras casas, por ejemplo, BlackRock, que yo la sigo muchísimo y que es una grandísima casa, la más grande del mundo concretamente. Su estratega jefe no para de alabar Japón, las medidas estructurales y que es un mercado muy atractivo. O sea que es probable que Japón pueda tener algo de momentum. Pero, claro, justo es lo que le falta a Europa, que no parece que haya momentum, pero a lo mejor de repente llega el BCE, se confirma y se pone manos a la obra a comprar, y ese es un momento extraordinario. Entonces, yo creo que merece la pena tener paciencia y diversificar, ¿no? Estar en unas cuantas regiones, evidentemente no sacrificar a Estados Unidos y ver qué fondos están sobreponderando Estados Unidos o infraponderando, lo que es por los que yo me inclinaría, y cuáles están sobreponderando zona euro. Y eso es lo que yo trataría de buscar. Y en emergentes siendo muy prudente. Y yo creo que ahora por valoraciones pues hay muchos atractivos, como hemos podido ver, pero el tema del petróleo pues puede jugarles una mala pasada, o el tema de la revalorización del dólar. Entonces, pues bueno, y no por estar en emergentes vas a ganar siempre más dinero. O sea, tienes más dolor, más sufrimiento y más volatilidad. Y ya a través de compañías de la eurozona o de compañías americanas estás expuesto a mercados emergentes, porque la mayor parte de las ventas de esas compañías proceden de estos países. Sin embargo, la volatilidad es muy inferior porque la liquidez en los mercados desarrollados es mucho mayor. Entonces, de cara a dormir más a gusto, pues quizás reducir exposición a mercados emergentes, aunque hay algunos muy interesantes, y apostar más por zona euro fundamentalmente, y reducir un poquito de peso en Estados Unidos, y Japón pues prácticamente en línea o incluso algo por debajo. Esa sería mi idea, y canalizarlo pues fundamentalmente a través de fondos. Y si no lo vemos claro con los fondos, que siempre se actualiza el peso que le da a unas regiones y a otras, siempre se publica con retraso, pues si lo vemos más claro con un ETF, pues con un ETF. Perdemos la ventaja fiscal, ¿no?, a la hora de hacer los traspasos y demás, pero si encontramos una oportunidad, un recorte del mercado, como lo que hemos visto ahora, pues a mí me parece oportunidad. Estupendo, Pablo. Luis nos comenta también que, bueno, que enhorabuena al ponente, eso ante todo, y que Bueno, muchas gracias. que cuando recomendáis renta fija emergente, ¿qué rentabilidad esperáis? ¿Lo hacéis en divisas nacionales, en euros o en dólares? Buena pregunta. Pues en general es más divisa local lo que se está diciendo en la casa. Es que ahí tenemos las ponderaciones, no lo he publicado, además es un tema interno, ¿no? Pero fundamentalmente la apuesta es más en divisa local. Evidentemente corres menos riesgo. A mí quizá yo siempre peco un poco más de conservador. A mí, como me gusta más cuando tengo exposición a renta fija emergente, que lo considero un activo de riesgo, pues hacerlo con divisa dólar. Que las emisiones de divisa dólar pues al final siempre se mueven menos, y además que si las cosas se tuercen, que normalmente van a caer esos fondos cuando estás invertido en renta fija emergente, pero te compensa porque cuando las cosas van mal normalmente el dólar sube. Entonces es una manera de amortiguar. Oye, me he equivocado, bueno, pues por lo menos suavizo las caídas. Ahora, dicho esto, que a medio o largo plazo, pues es probable que haya determinadas regiones, y no todas, o sea, no todas, pero sí que países como hemos mencionado ahí, de México, China y algunos otros, pues que puedan haber emisiones interesantes, y en la propia divisa que sea mejor divisa, por supuesto, que otras, ¿no? Rusia, porque por ejemplo, es un mercado que ni tocamos, o sea, que que a lo mejor nos lo perdemos, ¿no?, si luego llega una recuperación, pero que son países con sólidos fundamentales y rentabilidades, pues no te sabría decir, pero evidentemente, o sea, no te sabría decir. A ver, es que cada país es un mundo. Hay países con tipos de interés mucho más bajos y otros tipos con tipos mucho más altos, pero que te ronden pues, por lo menos un 5%. O sea, puedes conseguir, o sea, no tiene nada que ver con los mercados desarrollados, que la rentabilidad es pues un 2-3% y para de contar. Y como vayas a ganar más es porque estás asumiendo más riesgo y los vencimientos son a más largo plazo. Pero en mercados emergentes es que te puedes encontrar con rendimientos superiores, y si encima le añades el movimiento de la divisa local, pues
los rendimientos pueden ser superiores, pero ya te digo, yo ahí no sería tan agresivo. O sea, todo depende del perfil de la persona, pero a mí me gusta más combinarlo con divisa protegida, en este caso, pues con emisiones en dólares. Vale, y Francisco García nos pregunta si en renta variable entrarías en China o en India y que nos recomiendes algún fondo de México. Uf, pues vamos a ver, vamos a volver a China y a India. A ver, porque son países que, bueno, a ver, mira, por valoración. Por valoración tenemos que China reparte dividendo de un 4,1 en media y tenemos a China que está entre las primeras partes, pero China por CAPE es 17,3, o sea, es un mercado que todavía sigue un pelín caro por ratio CAPE, de manera que las rentabilidades nos esperamos algo menos. Y el otro país creo que me ha mencionado la India, ¿verdad? La India, vamos a ver dónde tenemos situada a la India. La India, en términos de rentabilidad por dividendo, muy baja, porque estamos hablando de apenas un 1,5, y en cuanto a CAPE, un 21,3. También es verdad que la India lo ha hecho muy bien en los últimos meses cuando nadie daba un duro por la India. Pero en estos niveles son muy exigentes, o sea, en estos niveles pues parece que para los próximos años va a ser muy difícil que consigamos rendimientos interesantes. Yo me inclinaría más por China. Y quizá ahí tenemos el hándicap de que China lo que está haciendo es desacelerarse, nada de recuperación en V, por tanto ahí tenemos un componente que no suma. Pero bueno, en cualquier caso, China es una de las apuestas que sí que tenemos seleccionada en la casa, la India pues no tanto. Y, y yo me inclinaría pues más por China, quizá por toda la subida que hemos visto en la India, que hace unos días yo lo miraba desde luego y era de los mercados que mejor lo había hecho. Entonces, pues bueno, yo me inclinaría más por China por términos de valoración, incluso por términos de que la economía, pese a que no me gusta porque no está libre ni muchísimo menos, no es una economía libre del todo, pues sí que es una economía que está muy controlada, que en cuanto hace falta aplicar estímulos se aplican y no se lo piensan 300 veces como en la zona euro. Entonces, pues bueno, parece que hay reacción rápida, la inflación está muy controlada y por tanto tienen mucho margen para que la desaceleración sea paulatina y que no haya grandes riesgos desde el punto de vista de crecimiento. Y como por valoración no está mal, tampoco es que esté súper atractiva, pero por valoración está decente. Así que entre uno y otro yo creo que trataría de buscar fondos más expuestos a China que a la India. Y en cuanto a México, ¿nos comentas algo, Pablo, o qué? No, porque no puedo decir ningún fondo que invierta únicamente en México. Sí que Ya. tengo localizados fondos que invierten más en LATAM. Ujú. Pues Carmiñac tiene uno de emergentes que es un mix que a mí me gusta mucho. Hay algunos, pero no, exclusivamente de México tendría que mirarlo y tendría que decirte, mira, este fondo, nosotros por ejemplo en cartera no tenemos un fondo exclusivo en nuestras carteras modelo, no tenemos ningún fondo que Ujú. únicamente invierta en México. O quizá a través de un ETF, ¿no? Algo O a través específico de un de ETF, eso México. sería, eso es lo más cómodo. Cuando Sí. vemos muy claro un mercado, que yo creo que lo que he mostrado hoy es para ver mucho más claro determinados países, yo creo que cuando no lo ves claro y hay una diversificación quizá demasiado para lo claro que uno lo está viendo como inversor, pues lo más idóneo pues quizás sea hacerlo vía ETF. A ver, y por otro lado, ¿crees que es buena idea apostar por el Eurostock si se piensa que los beneficios empresariales van a crecer o apostarías por Estados Unidos en ese caso? Yo por el Eurostox, o sea, es verdad que hay que tener más estómago y que lo vemos, que cada vez que hay una corrección corrige más Europa y luego se recupera más rápido Estados Unidos, pero es que la historia, y ahí lo habéis visto, tenemos un siglo y pico de historia y pese a que haya habido revoluciones tecnológicas, Internet, pese a todos los cambios que hemos sufrido, eh, las situaciones de sobrevaloración se pueden posponer una serie de años, pero al final terminan pasándonos una mala jugada. Y eso puede suceder en Estados Unidos en los próximos años. Sin embargo, en Europa, que tenemos mucho margen y mucho potencial de recuperación, hoy por hoy las valoraciones son muy atractivas. Y para el que tenga un poquito de paciencia y confíe en lo que estamos haciendo y,
y vea un poquito con un poco más de optimismo como que el que reflejan las encuestas, pues yo me inclinaría por apostar por Europa, que es donde realmente hay oportunidades. Cuando Europa se haya recuperado, cuando el BCE ya se haya puesto a comprar deuda como un loco, ya llevemos varios meses y todo vaya de maravilla, pues ya será tarde y nos encontraremos con que los rendimientos potenciales, pues no quedará un potencial tan estrecho como en Estados Unidos, pero casi. Entonces, hoy que se nota que hay una gran diferencia, pues creo que la principal región desarrollada donde hay margen por potencial de crecimiento económico y por potencial de valoración, pues es Europa claramente. Y por último, Antonio, bueno, nos felicita a ambos, muchas gracias, Antonio, y nos pregunta Gracias. que en fondos indexados, ¿qué ponderación tendría en renta variable en los mercados norteamericano, europeo, pacífico y emergentes? Vale, hablar de ponderación, todo dependería un poco del perfil. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con 4 carteras modelo concretamente y depende un poco del perfil. Si vamos a suponer un término medio, ni, ni equilibrado ni moderado, o sea, justo de 1 a 10, que uno es menos riesgo y 10 es más riesgo, 5, pues realmente ahí, pues yo creo que habría que darle pues un 5, entre un 5, no llegaría al 10 a Asia-Pacífico, creo que ha dicho, un mundo emergente. Estados Unidos, a pesar de lo que estoy diciendo, de que Estados Unidos, pues evidentemente tiene menos potencial, pero es que Estados Unidos en la mayor parte de los fondos, pues pesa más del 50%. Bueno, pues yo trataría, sería un poco agresivo y trataría de situarlo, mi ponderación, por debajo del 50. Que la zona euro en la mayoría de fondos suele rondar en torno al 30, me refiero a nivel global, renta variable, pues trataría de subir la ponderación y estar más en torno al 40 o cerca del 40. Y luego, pues algo residual, no sé si ha mencionado también Japón, pues en Japón, pues a lo mejor destinarle un 5 o un 10, no más, porque en los fondos en los que más peso tiene Japón, pues pasan del doble dígito, pasan de 10, pero en los que menos tienes que ni siquiera tienen nada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues darle algo, pero estar un poco más en línea, un 7, una cosa así, un 7, un 8%. Y si me queda algo de porcentaje, pues al Reino Unido, que también sería algo similar a lo que pudiéramos darle a Japón, ¿no? Por complementar. Pero vamos, en general la idea es reducir por debajo de 50 Estados Unidos, que normalmente se tiene más de 50, y subir desde el 30 habitual o el 32 habitual en Europa, en zona euro, pues subir a casi el 40. Ese es un poco el margen con el que yo jugaría y destinar algo a emergentes y complementar con Japón y con Reino Unido, básicamente. Incluso con algunos mercados que hemos seleccionado aquí, pues también se les podría dar un 1 un 2%, depende del tiempo que uno tenga y de la monitorización que pueda hacer, pero se le puede dar peso a un Australia. Lo que pasa es que eso puede entrar dentro de la región Asia-Pacífico, ¿no? Pero Australia, Singapur, Hong Kong son mercados que están muy bien por valoración y interesantes, cada uno con sus peculiaridades desde el punto de vista de crecimiento. Pero sin duda ahí hay mucho margen. A mí, la región asiática, dentro de que tiene más riesgo, pues una de mis favoritas. Lo que pasa es que hoy por hoy tiene muy poco peso en los mercados financieros, pero creo que habría que sobreponderarlo y darle un poquito más también, echarle ahí un poquito de narices. Y nada, así quedaría un poco la cartera. Genial, Pablo. Pues nada, parece que ya no hay más preguntitas. Francisco nos comenta que es la primera vez que asiste y que está encantado. O sea que muchas gracias. Y Pues bueno, le muchas comento también gracias. que de normal trimestralmente estamos con Pablo aquí, o sea que podéis asistir cuantas veces queráis y tenemos una Claro que sí. oferta muy amplia de webinars. De hecho, mañana tenemos uno con Enrique Roca, que va a ser un coloquio muy participativo también, y el lunes de planes de pensiones. O sea que nada, que tenéis ahí toda la oferta disponible para que lo veáis y os apuntéis a los que queráis. Y nada, comentar también que mañana saldrá el resumen del webinar y podréis ver la grabación cuantas veces queráis. Así que muchas gracias, Pablo, por todo. Como siempre, estupendo. Muchas gracias a vosotros y por el esfuerzo que estáis haciendo en tenernos al día a todos en mercados y por ese esfuerzo también en educación financiera y en formación financiera que es fundamental y que desde luego que lo estáis haciendo fenomenal y daros mi enhorabuena. Muchas gracias. Sí, nuestro objetivo es eso, haceros llegar a todos pues los conocimientos financieros, ¿no? Y que podamos compartir un poco nuestras opiniones. Claro. Nos comentan que cuando colgamos la grabación, pues mañana por la mañana a primera hora ya estará colgada y la tendréis disponible para verla cuantas veces queráis. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima webinar. Gracias, Pablo.